Ya vamos enseguida con él. Hoy cumple 40 años mi marido, Leonardo Martínez Balmaceda. Un feliz cumple, por favor, para él. Claro que sí. Feliz cumpleaños, Leonardo. Que la pase bárbaro. Vamos, adelante, Mariano. Bien, Luis. Bueno, sí, exactamente. Ya estamos en el hospital José María Cuyen y ya estamos con su director, Juan Pablo Poletti. Bueno, Juan Pablo, ¿qué nos puedes comentar de esta joven que sigue internada después de la maratón del domingo? Bueno, podemos estar hablando que pasó 24 horas del día de ayer, del día lunes, y hoy a la mañana en el pase de sala de terapia intensiva y luego en mi comunicación con el jefe de servicio, la paciente se encuentra estable. Esto quiere decir en una paciente crítica y de la gravedad que tenía al ingreso del domingo a la tarde, cuando tenía, digamos, inestabilidad, con arritmias, con falla cardíaca, a hoy que pase 24 horas estable, requiriendo menos drogas inotrópicas para mantener su presión sanguínea, sin complicaciones desde el punto de vista del medio interno, sino que va mejorando paulatinamente, de a poquito, ese medio interno en una paciente tan crítica, nos hace ser optimistas de que estamos relativamente por el buen camino y que, pese a ser una paciente crítica y con un pronóstico reservado, somos optimistas de que pueda andar bien. La paciente está en coma inducido, en asistencia respiratoria mecánica, sigue en respirador, sigue con hemodiálisis y filtración continua. Esto quiere decir las 24 horas conectada a una máquina que le filtra los riñones, que es el principal daño que tiene renal, sumado a su cuadro del medio interno que se va corrigiendo a poco. Como dije antes, está requiriendo un poquito menos de droga inotrópica para mantener la presión, lo que habla de que empezó a funcionar, a bombear su medio interno. Y bueno, y después tiene una lesión local a nivel de la pierna que se está controlando paulatinamente, que es donde tenemos la sospecha de la mordedura de un reptil. ¿Tiene algunos otros golpes o algo además de esta supuesta mordedura de víbora? No, en principio no, sospechando, como si nos llegó una paciente inconsciente, comatosa, y que según refería los que lo habían encontrado convulsionando. Se hizo una tomografía de cráneo al ingreso al shock room, que fue normal la tomografía de cráneo, lo que no quita que se vayan a ir haciendo controles a medida que la paciente se estabilice y se pueda llevar al tomógrafo. Eso quedará en manos de los médicos de terapia intensiva, cuál es el mejor momento, si hay que hacer nuevos estudios de ese tipo. ¿La mordedura de reptil puede haber sido tanto antes como después de la descompensación de esta persona que fue? Sí, eso no lo vamos a poder saber, sinceramente, salvo que ella pueda, al despertarse, pueda recordar lo que sucedió y que pueda manifestar algo. En esto, sí, por la altura donde tiene, que es por arriba de la rodilla, a la altura del muslo, según algunos entendidos que yo hablé de la gente de toxicología del hospital, es raro que una víbora suba hasta tanta altura para poder morder. En ese caso, generalmente ha estado en el piso y posiblemente la ha mordido tirada en el piso, pero son todas conjeturas y tenemos que, vuelvo a repetir mis palabras de ayer, muy respetuoso por la familia, por todos sus amigos, en tirar conjeturas que por ahí no las tenemos confirmadas. La principal se hizo ante la sospecha al ingreso y ver esta lesión, y la sospecha, como decían, de que había estado horas tirada entre los pastizales, y sabiendo que era un campo abierto y las características del sitio donde se corrió la carrera, se decidió la gente de terapia intensiva junto con la guardia, ante la pesquisa y la sospecha de un médico que sugirió esta posibilidad, inmediatamente se realizó el tratamiento antiofídico. Doctor, ¿qué nos puede comentar de esta persona que ingresó con un accidente laboral? Bueno, ese paciente ingresó directamente del shock room a quirófano, pasó al servicio de neurocirugía, tenía una fractura de cráneo con un hematoma subdural con desviación de la línea media, lo que indicó su cirugía. Se drenó el hematoma, se encuentra en primer día posoperatorio en la unidad de terapia intensiva en UTIB, en recuperación estable, por ahora en un coma inducido también, en asistencia respiratoria mecánica, con parámetros de posoperatorio normales, más allá de que sigue todavía con un pronóstico reservado, porque es un paciente crítico con un hematoma y una fractura de cráneo que hay que ver la evolución. Volviendo al tema Marlene, me pregunto, ¿ella fue encontrada en posición fetal, puede ser? Desconozco cuál fue bien la posición. Acá lo que se refirió es que sí estaba
tirada en el piso, y bueno, alguien en el servicio de traslado comentó de que el que la había encontrado dijo que estaba convulsionando. ¿Cuántas horas más habría que esperar? Y nosotros, esto sigue siendo prudencia, hora a hora, así como mejoró su estado hemodinámico de ayer a hoy, todavía falta mejorar su parte renal, su coagulopatía, estamos minuto a minuto, está todo, por supuesto, la contención de la terapia intensiva, enfermeras, médicos y toda la aparatología. Yo ayer tuve la oportunidad de dialogar con el hermano, nos pusimos a disposición para lo que necesiten, y bueno, en esto, más que nada, prudencia a la hora de hablar, porque esto es la medicina es muy cambiante, y dentro de media hora podemos estar hablando de otro panorama, y capaz que dentro de un día estamos hablando de que anda todo muy bien. En esto tenemos que ser prudentes, y por eso la idea fue tratar de realizar diariamente o 2 veces al día un parte, para que ustedes puedan estar informados y la comunidad pueda informarse de cómo siga. La posibilidad de que haya sido mordido por una víbora, ¿cambia en algo el hecho de que se haya demorado tanto tiempo en encontrarla? ¿Hubiese cambiado en algo en el panorama que hoy tiene si se la encontraba a la media hora, a la hora? La verdad que me parece que cambia más en el estado hemodinámico de ella, en la deshidratación, en el golpe de calor, en la falla multiorgánica. En cuanto a la picadura de víbora, según lo que ayer me fueron informando la gente que conoce en el hospital de toxicología, tenemos 12 horas para poder suministrar el suero de que lo pica, y según dónde, si es una extremidad o si es en el cuello, si es en la cara, cambia también las diferentes tiempos en suministrar. En este caso fue en una extremidad, por lo que nos permitió, un poquito por arriba de la rodilla, y eso nos permitió de que cuando llegó al hospital no había pasado ese tiempo y se pudo hacer dentro de los tiempos que indica el protocolo. En el caso del golpe de calor, ¿cuánto tiempo es el óptimo para rescatarla, digamos? No, cada hora que pasa, un minuto, se van perdiendo, va haciendo más hipertermia, va haciendo más daño sobre el riñón, y en esto, digamos, ya después se verá cómo se van recuperando los órganos, y que nos puede costar más recuperar los órganos, y en el caso de esto, por eso llegó tan crítica, creo yo, porque se vino realmente con un daño del medio interno, y después apareció la posible mordedura de reptil, pero lo principal que la descompensó, por lo menos al ingreso al hospital en el showroom, era la anuria, es decir, no estaba orinando, tenía los riñones totalmente dañados, tenía todo el medio interno descompensado, y eso fue lo que llevó casi 36 horas hasta el día de hoy, que podemos hablar que una paciente hace casi 24 horas que se encuentra estable, que como dije al principio, en una paciente crítica eso es sumamente importante, y habla de que podemos llegar a ser optimistas, más allá de la prudencia de una paciente crítica, en que ojalá pueda Marlene andar bien. Hasta ahí una preguntita más, una sola. Bueno, le voy a pasar entonces el retorno al doctor. Hola, doctor Luis Mino, buen día. Sí, Luis, ¿cómo le va? Acá Adriel me tira un dato que es interesante. No llegando a este extremo, no llegando a este extremo que la verdad que no hay muchos datos como este, pero suelen llegar después de algún tipo de maratones, que las hay a montones durante el año, algún grupo de personas que llega con algún síntoma producto del esfuerzo. ¿Ustedes terminan recibiendo allí en el Hospital Cuyen alguna consulta a posteriori de algunas tantas? Porque ahora prácticamente hay una por semana, o una cada 2 semanas hay de este tipo de maratones. A ciencia cierta le tengo que decir de que no son muchas, pero sí se reciben consultas o personas que tal vez, nosotros eso sí no lo sabemos, no estaban preparados para correr, o lo corren por primera vez, pero en el caso de esta maratón, junto con Marlene, llegó un caso más de los 300 y pico de corredores que, según me enteré, corrieron. Hubo un caso más que llegó al hospital, que tuvo alta transitoria a las pocas horas de haber ingresado luego de una rehidratación, unos sueros, y había sido por hipotensión y un poco de deshidratación. Lo mismo ocurrió con la Maratón Santa Fe Coronda. También tuvimos 2 nadadores que consultaron al hospital luego por calambre y por también deshidratación. Sin lugar a duda que si la pregunta va que hay consultas, no son en porcentaje con la cantidad de corredores, tal vez no sea importante, pero sí que tenemos 1 o 2 consultas de ese tipo por cada más o menos carrera que se corre. Lo que no es menor, es decir, aquí habla de la prevención. Evidentemente hay que insistir en los chequeos previos,
de aquellas personas que organizan este tipo de eventos. Lo que me estaba diciendo, doctor, con respecto a que ingresó otra persona, ¿sexo masculino o femenino? Un varón, creo que fue un sexo masculino. Lo que pasa que, a ver, en esto le quiero ser sincero, Luis, cuando al hospital ingresa el paciente no se lo relaciona con una carrera en particular, se le pone nombre y apellido, DNI, y tal vez no queda registrado como que vino del maratón, el Mosquito, por decirlo en este caso en particular. Entonces tal vez si no se mediatiza, no nos enteramos que fue por un maratón, sino que en la figura del cuadro clínico, en la ficha médica, queda deshidratación aguda y reposición de líquido, el tratamiento, y se va al alta. Y si yo después busco esa ficha, tal vez nunca me voy a enterar si fue un maratonista o un deportista o alguien que salió a correr por la costanera. Sinceramente no se registra en este caso como un evento deportivo en la ficha del hospital. En este caso en particular, porque yo el domingo a la noche, cuando los organizadores me hablaron por ver el estado de Marler, me comentaron de que había habido un caso más, y yo después averigué y había venido con alta transitoria al hospital. Perdón, pues hipotensión sería elevados registros de presión arterial. Baja presión. Baja presión. Ah, baja presión. Baja presión es hipotensión, y en ese caso se da cuando hay una gran pérdida de líquido por sudor, por ejemplo, y no hay una rehidratación acorde a la pérdida de calor, de transpiración o de sudor que realizamos, y en ese caso es donde se hace que baje la presión y pueda estar lo que se llama la lipotimia, que a veces vemos en lugares cerrados cuando hay gente que no toma agua en actos, en recitales, y con el golpe, con el calor de la muchedumbre se producen los desmayos. O lo que vemos ahora en los partidos de fútbol, que a los 20-25 minutos en un día de tarde de mucho calor cortan a hidratarse. Justamente eso es lo que hay que hacer para evitar que se siga deshidratando el cuerpo. ¿Y esta persona, este masculino, esta persona era de mediana edad, 30 años? Desconozco la edad porque únicamente averigüé si había entrado y me confirmaron que había sido, pero había sido un cuadro leve, se hidrató y un par de horas y se fue caminando por sus propios medios. Bueno, sigamos cruzando los dedos y pensando en el gran trabajo de los médicos que están allí en el Cuyen. Abrazo, doctor, como siempre, gentil como todas las veces. No, por favor, muy un gusto. Chau, 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 Mariano, volvemos en un ratito. Hasta